Ya nos vamos y aquí estamos ya transmitiendo, parece. Y a mí todavía no me aparece en Facebook. No, está redirigiendo. Sí. Y al parecer está ahora. Ahí dice, Prana está práctica, Sí, está ya transmitiendo en estamos. vivo. Ah, que sabes que tengo otra cosa abierta acá. Estamos y sería bueno escuchar de la gente. A ver si nos está viendo. Ay, Sí, creo que ya está. ahí está, mira, la Alex y Freddy nos saluda. Hola, Ale. Ahí está, qué lindo. Ya. Ya, ya. Ya, sí, creo que ya está. Ahí está, mira, la Alex y Freddy nos saluda. ¿Alguien tiene con volumen el Facebook que Sí, vuelve? ya lo saqué. Era yo. Ok. Y voy a tapar la pantalla de Facebook. Se ven y se escuchan súper bien, dice. Genial. Esperemos un ratito cortito para poder empezar, que se conecte más gente, supongo. ¿Dónde se ve cuánta gente hay? 39. ¿Dónde ves? Ah, ya, ya. Súper. Joao, Andrea, Karen, Lie, Connie, Ale. Hola, 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 hola. Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Carolina Denis, ¿que habrá guardado estos chicos? No sabemos bien. Lo que sabemos es que si es que lo que Estamos hacemos probando. hoy termina interesante, cosa que es un misterio, vamos a retransmitirlo más temprano el sábado, que alguna gente nos pidió también de España porque tienen otro horario. José Ignacio, hola. Qué emoción, qué nervio igual. Estoy asustado un poco. 53 personas. Bueno, por suerte yo no estoy pudiendo ver el Facebook, así que creo que es mejor igual, en parte. Hola, Yo sé como salva la fibra. si solamente estuviéramos nosotros. Es mejor. Mejor, ¿O pero no? recuerda que no es tan así. Bueno, salud. Esto de alguna forma es un encuentro que se sale de los marcos de seminario, taller, clase, y es un encuentro en este contexto que puede tener tantos nombres distintos, un encuentro para conversar de manera tranquila, relajada, para poder encontrarnos con todas las amigas y amigos y amigues. Eh, y quizás, bueno, puede ser momento ya de partir y hay que decir que falta la Caro Letelier, eh, que es nuestra colega que trabaja directamente conmigo en Pranes, porque su mamá se enfermó, no es COVID, pero no está bien y justo se enfermó ahora en la tarde y la Caro tuvo que ausentarse y salir y eso.
entonces está en una situación compleja y no va a poder estar, supimos hace unos segundos atrás, unos minutos atrás. Incluso pensamos en la posibilidad de suspender este encuentro, pero decidimos estar igual, también por respeto a toda la gente que quizás se preparó y amistades que se prepararon para estar y también para la Caro, que la Caro estaba feliz de que estemos aquí haciendo esto. Bueno, no sé si hay gente que quizás no nos conoce por acá, yo soy Ítalo, o sea, ese es mi nombre al menos, el que me pusieron sin consentimiento, digamos, pero que he adoptado eh, con gusto, desde la mitad de mi vida para adelante por lo menos. No sé si antes me gustaba tanto porque era muy extraño el nombre. Entonces no, siempre me preguntaban, qué raro, y eso. Entonces, pero después me gustó porque entendí su historia. Así que yo trabajo en Pranas y eso. Ustedes, Ok. chicos, chiques. María. Yo, bueno, ahí entre paréntesis quiero decir que los comentarios que ya puedo ver están mandando saludos para la Caro, así que por si ella después nos lee, les mandamos nosotros. Que igual está acá con nosotros, aunque no esté en la pantalla, porque ni siquiera es físicamente, pero nos acompaña. Así que, bueno, nada, soy Marilita, soy de Tucumán y nada, trabajo como psicóloga, tengo formación en narrativa con Pranas. Venimos trabajando juntos hace un tiempo, como 3, 4 años. Y bueno, y acá estamos, encontrándonos ahora en esta prueba piloto de tardes de conversaciones narrativas. Bueno, hay que decir que trabaja en la otra historia también, ¿no? Que tiene Sí, soy de la nueva. otra historia, Tucumán. Que es nuevo, esa es como un grupo. El grupo no es nuevo, pero la otra historia, como la otra historia, sí. Uh-huh. Así es. Trabajamos en conjunto. Somos cómplices. Claro. Y bueno, mi nombre es Nitzan, que es un nombre que cuesta pronunciar y siempre tiene muchas interpretaciones. Nitz puede ser más fácil o practicarlo nada más si se logra en algún momento. Y yo estoy coordinando Resonancias acá en Buenos Aires. Resonancias tuvo distintas colaboraciones en los últimos años y con Carmen de España y César, otro colega y amigo chileno. Y bueno, en este mismo momento colaborando con Les Chiquilles acá. Trabajo además en Entre Puentes, si alguien acá de Buenos Aires está escuchando, Entre Puentes es una asociación civil que opera varios comedores en zona norte y estamos trabajando con distintas personas en situaciones de mucha vulneración, la verdad, que se vio bastante agravada en los últimos años. Y ahora en pandemia se hace imposible trabajar físicamente, pero haciendo lo que se puede en línea. Así que eso. Bueno, también decir que esto es producto en parte importante, de la insistencia férrea y la constancia y la convicción de Nitzan de juntarnos y hacer cosas y ocupar estos medios también para poder mantenernos en contacto, vinculados con gente que le interesan las prácticas narrativas. Así que eso es importante también. Y con gente, perdón, Italo que te interrumpa, con gente que todavía no sabe que le interesan las prácticas narrativas. Estoy viendo ahí en la audiencia gente que no conoce, que se está acercando y entonces como también para, nada, como para compartir y por ahí que no se conoce o que se cree que es otra cosa y qué sé yo, también me parece como importante esto. Genial. Bueno, sí, pues, gente también que se acerque, que conozca. Y justamente, bueno, tomando un poco como el rol de moderador. Así
Asignado. ¿Ah? Asignado. Asignado. Pensamos bastante como en qué conversar, que no tuviese que ver como con hacer clases o algo así, o con temas que no necesariamente hablamos en clases sobre todo, ¿no? Y nos propusimos entre nosotros hablar de por qué la narrativa, como de conversar en torno a por qué la narrativa, qué es lo que nos vinculó, interesó, comprometió, resonó, tocó de la propuesta de Michael White y David Epstein y de toda la comunidad narrativa que ha desarrollado prácticas y materiales escritos, y etcétera. ¿Qué es lo que resonó de todo esto que viene además de otras culturas, ¿no? Viene culturas lejanas a nosotros, que hablan en otros idiomas, que viven el mundo de maneras parecidas pero no iguales, similares en algunos sentidos, en otros no tanto. ¿Qué de eso nos tocó o se encontró con nuestras vidas, con nuestras culturas, con nuestras formas de entender? Entendiendo también que aquí, por lo menos, nosotros tres y la Caro también somos de culturas distintas, o sea, no por el hecho de ser latinoamericanos. Bueno, Nitzana, y tú podrás extenderte en eso después. Eh, no por ser latinoamericanos o por estar en estos territorios trabajando, somos la misma cultura. Así que eso, vamos a estar conversando un ratito de eso. No sé si sería lindo escuchar también comentarios en relación a esto, como si es que la gente que está viendo, escuchando, viendo, también quiere como comentar qué es lo que les vinculó de las prácticas narrativas. ¿Por qué la narrativa? ¿Por qué están aquí? ¿Cierto? Un jueves a las 7 horas chilenas, ocupando tiempo en escuchar de narrativa. No sé si alguien quiere partir o comentar. Yo pensaba partir, bueno, estuve pensando durante el día en esta pregunta y pensé en dos cosas. Por un lado, es una pregunta que me interesa mucho porque creo que calza con un intento que es compartido, me parece, de ejercer la enseñanza de una forma que no sea portadora de ninguna verdad, pero que sí ejerza influencia, ¿no? Yo no sé ustedes, nunca me siento muy profe, en todo caso no lo soy, pero es interesante cómo ocupando el lugar que hay que reconocer que ocupamos, muchas veces en el que enseñamos y la gente nos escucha y estamos en el centro, son tantas las invitaciones que yo vivo por lo menos, a ejercerlo desde un lugar de supuesta experticia, de tenerlo todo resuelto, de saber definir muy bien, de saber explicarse muy bien, de básicamente fingir o performar como esta experticia, ¿no? Y es interesante porque de hecho de las cosas que más me llamaron la atención de ustedes, Ítalo y Caro, cuando nos conocimos fue que me pareció que estaban ejerciendo este lugar de una forma bien distinta. Siempre te digo que una de las primeras cosas que me gustaron, más allá de los contenidos, fue que te hice alguna pregunta, ni me acuerdo muy bien cuál fue, y me dijiste, la verdad es que no sé, pero podemos averiguarlo después. Debe haber Y... sido una pregunta difícil, claramente. Una pregunta a la Nitzan, por ejemplo. Pero podría fácilmente inventar algo y no estar ahí, digamos, reconociendo que no sabía. Y esto para mí es una forma bien interesante igual de enseñar o de compartir estos saberes y estas experiencias. Muy distinta de la que yo vivo en la universidad, por lo menos. Y la pregunta de por qué la narrativa, creo que tiene bastante que ver con esto, ¿no? De hablar desde la experiencia, de también reconocer que cuando
pretendemos definir es como nos estamos limitando, porque uno o una se relaciona con esto de formas tan distintas a lo largo del tiempo y empieza entendiéndolo de una forma y con el tiempo enriquece este entendimiento, y cuando trabaja con personas y estos conceptos tienen caras y nombres, historias concretas, como que las sensaciones de uno también cambian. Entonces, hablar de por qué nos importa es como algo que me parece bastante coherente con el proyecto que venimos intentando, por lo menos, ¿no? ¿Yo? ¿Sigo yo? ¿Quieres seguir? Bueno, ya que empezamos, bueno, yo también me formé con los chicos en Pranas, y la verdad que mi llegada a la formación, o sea, no la narrativa, pero el diplomado de ellos ha sido como casi fortuita del destino, digamos, como que estaba como que sí, que no, que sí, que no. Y, o sea, y a mí cuando Ítalo me pregunta por qué la narrativa, es como que tengo la sensación de que la respuesta la siento en el cuerpo, ¿no? O sea, como que me cuesta como ponerlo en palabras, porque incluso me acuerdo siempre de esa primera clase que la daba la Caro, o sea, de sentir como una felicidad plena en el cuerpo, de decir, eso que está diciendo, cada palabra me hace tanto sentido a lo que yo siento y a la terapeuta que quiero construir, y que está siendo tan lejano a cómo estoy como aprendiendo en otros lugares, que ha sido como una cosa así como corporal, ¿no? Que creo que bueno, yo me formé en Buenos Aires, entonces en el primer break que hubo de café me acerqué a la Caro, que ahora no está para dar fe de esta anécdota, pero dije, vos venís a Tucumán, o sea, no me interesa, pero yo no lo suelto, o sea, lo encontré y no lo suelto, ¿no? Y no sabían ni quién era yo, ni qué era Tucumán, ni qué nada, pero esa cosa de que esto que encontré no lo puedo dejar ir, ¿no? Y creo que, o sea, principalmente lo que me conecta a mí es, o sea, la manera de mirar y de trabajar con las personas, o sea, como desde cómo uno las ve a cada persona con la que tiene, no solamente dentro del consultorio, sino como claramente en la vida, ¿no? Pero una mirada que no es patologizante, una mirada que, bueno, que es no estructuralista, que para mí abre como muchísimas posibilidades al momento de trabajar en los diversos ámbitos que se puede trabajar. Y, o sea, por un lado eso, y por otro lado, algo que imagino que Nitzan puede estar como de acuerdo también, y es el tema de tener como muy presente el aspecto político de la terapia, ¿no? Como que es algo que para mí estaba como en el aire, fue como anclarlo, ¿no? Eh, o sea, esta frase de Michael que dice, no se trata si tenemos que decidir si politizar o no nuestros consultorios o nuestros espacios de trabajo, digamos, sino si estamos como dispuestos a reconocer la existencia de lo político en la terapia, ¿no? Y para mí eso ha sido como una luz importante, y que siento que la tengo siempre presente, ¿no? Que me acompaña permanentemente. Bueno, eso, un poco. Estaba sin audio. Es para mí interesante escuchar. Me dan ganas de entrevistarlos más que de hablar yo. ¿Puede ser un ratito? Soy el moderador. Muy modo moderador, claro. Modo moderador es difícil decir eso, de hecho. Modo moderador. Modo moderador. Modo moderador. Marielita, te falta un vino. Me acabo de cuenta que soy la única que no está tomando vino. ¿No tienes a alguien que te traiga un vino? No, tengo un Esa es vaso mi vacío. pregunta. Esa es la pregunta que te quería hacer. Ya lo gestiono. Es que me da curiosidad porque Nitzan y tú, Marielita, vienen de lugares muy distintos. eh, de una formación, de una cultura muy distinta. Hablan parecido para unos oídos chilenos, para una oreja chilena, suenan parecido. Pero yo que les conozco más íntimamente, sé que sus vidas son distintas.
como por ejemplo, estoy escuchando a Nitzan este valor por cómo se enseña la práctica narrativa, por ejemplo, y también cómo se hace la práctica narrativa en contextos de terapia. Y se me viene a la mente como tu experiencia habiendo sido estudiante, o no sé cómo se llama, en una escuela democrática. Y, y al mismo tiempo pienso en mí, estudiando en un contexto tremendamente conservador, religioso, católico, etcétera. Y pienso en Marielita, tú Marielita, que tampoco estudiaste en una escuela democrática, pero que además tuviste por mucho, no sé si por mucho tiempo, pero tuviste una formación profesional bastante rigurosa en términos psicoanalíticos, por ejemplo. Sería también más fácil para ti, me imagino yo, ser psicoanalista y olvidarte o sea, Más sería como un fácil. lugar más, entre comillas, muchas comillas, un lugar más cómodo. Pero Ujú. hay un paso de, como de responder a eso, o de no ser tan obediente a esa imposición. ¿Quieren comentar algo de esto que estoy diciendo? Bueno, en función de, o sea, de esto que vos decís, claramente, bueno, la formación en Tucumán y en Argentina tiene una orientación psicoanalítica eh, como bastante importante. eh, y, y bueno, claramente, o sea, ¿no? A mí en el transcurso de la carrera siempre no me terminaba como de encontrar, ¿no? Con esto, era una situación que no me cerraba del todo, había algunos como, no siquiera podría decirte qué, ¿no? Pero como que ha sido como una incomodidad permanente. Eh, o sea, se puede decir que muchas cosas, pero no importa. Eso pensaba. eh, Entonces, para mí creo que, digamos, para mí eso es muy importante, esto que yo digo en este momento de acercamiento, ¿no? De encontrar que, o sea, que había otras personas que también trabajaban con la misma ética, que a mí me hacía mucho más sentido y que también era una manera posible de trabajar, ¿no? Que a mí me pasó, bueno, en historia como de atravesar como muchas dudas, ¿no? Como en relación a esto, a sentir que si yo no estaba teniendo esta mirada, que era la que me enseñaban en todos lados, como que algo estaba como equivocada, me puede estar pasando un elefante blanco, yo que siempre digo, por la cabeza y yo no lo estaba mirando, y que, ¿no? Pero bueno, era una incomodidad así como dentro mío en donde no me encontraba, incluso iba a curso y no entendía nada y se supone que había que estudiar eso. Pero entonces esto, como encontrar que hay otra manera, ¿no? Que hay otras maneras que son válidas y que son posibles y que a mí me hacen como mucho sentido y que son como eh, subversivas de alguna manera o cuestionadoras de verdades, eh, para mí ha sido como muy posibilitador, ¿no? Aunque sea solamente desde el lugar eso, de saber que hay otra posibilidad, ¿no? Y de no tomar otra como verdad absoluta. Eh, Nada, para mí ha sido como importante y que me ha abierto así posibilidades eh, de trabajar y claramente que después llevar eso a la práctica y al consultorio y ver los efectos que tiene trabajar así, digamos, no solamente en mí como terapeuta, en cómo me siento mucho más cómoda trabajando así, sino también en las personas y en la vida de las personas. O sea, en mi experiencia, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, pero en mi experiencia eh, ha sido como muy importante eso. En relación a tu pregunta, bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia claramente, que será muy distinta que la tuya, Mari, en Tucumán, en relación a la formación. Vos dijiste orientación psicoanalítica y cuando lo dijiste pensé, quiero como un poco denunciar eso un poco más porque para mí no es orientación psicoanalítica, es autoritarismo psicoanalítico. Y no porque de ninguna forma cualquier psicoanálisis sea autoritario, sino por las formas en que se enseña y se ejerce en la cultura universitaria. Por la forma de entrenar a, a miles y miles de personas, de forma que
que pretende ser como muy neutral y pretende como simplemente hablar de maneras que representan la verdad, pero no sé, yo lo vivo como autoritarismo. Autoritarismo en sentido epistemológico, porque cuando uno va y estudia 6 años y lee los mismos textos en tantas materias y ve los mismos conceptos en tantas materias y casi que cualquier otra orientación es presentada como poco relevante o etcétera. Entonces, es más que orientación psicoanalítica, a eso voy, así lo estoy viviendo yo, por lo menos, en la UBA, ¿no? Y claro, cuando yo pienso en mi encuentro con la narrativa, tampoco podría ubicar como tan claramente dónde sucedió y cuándo sucedió, por lo menos fue y es múltiple. Pero sí tengo el recuerdo de que cuando entré a estudiar con Italo y Caro, y con vos, Mari, y otros que también nos están escuchando, me acuerdo que mi primera reacción fue más o menos como no entender por qué esto es tan especial para mucha gente. Como de que me pareciera más o menos como obvio, básico. No sé, no entendía así como el entusiasmo, digamos, por eso, porque me parecía muy conocido, por lo menos, muy dado por sentado, em, estar completamente convencidos de que las personas son expertas en sus vidas, por ejemplo, o este tipo de interés, este tipo de curiosidad, la curiosidad narrativa, que yo podría pensar que es un tipo de curiosidad dignificante, y en este sentido muy parecida a la que yo conocí desde niño en el contexto educativo en el que tuve la suerte de crecer y en la ética de mis padres también. Y ese es como mi primer recuerdo, de hecho, como no entender por qué yo era el más joven además y creo que el único que no tenía título, que yo entré a estudiar narrativa antes de entrar a la facultad, de hecho, y no entendía como la gran cosa de parte del resto del curso, ¿no? Y creo que son como distinciones que ahora puedo hacer con mucha más riqueza. Y eso es interesante, aunque también eh, quiero seguir pensando que eso es muy básico, que eso es muy mínimo. Como que no hay acá nada que sea extremadamente ético, digamos. O debería por lo menos ser la base. Cualquier otra cosa es simplemente violenta, digamos. En términos de cómo se entiende la vida de la gente, en cómo se patologiza la vida de la gente, en cómo se impone un tipo de significado experto sobre las acciones de las personas, en cómo se clasifica y se ordena y se aísla a las personas. O sea, es como cuando uno entiende que la psicología en este caso, no solo que no es neutra, sino que es una ideología, activamente una ideología, al servicio, entiendo yo, del individualismo, al servicio de la cosificación de la vida de la gente. Entonces es simplemente grave, no es solo no neutro, es simplemente peligroso. Son como de las distinciones que creo que con los años pude ir haciendo, por lo menos. Oye, ¿les parece que leamos algunos comentarios de la gente? Podemos leer y mandar Flor dice, saludos. Mariela, qué alegría verte, Mariela. Flor. Pensé que Mariela estaba comentando. No, Me puedo autocomentar. autocomentar. Quiero mandar un beso a todos los que me conocen. Claro. Marcela Estrada, querida. Marielita es narrativísima. Genial. Saludos desde Iquique, Pamela. Tal cual, mira, hay algunas personas que han también como dicho cosas, Griselda, porque es un enfoque responsable
para con la realidad, se reconoce político y que las personas viven dentro de un medio que la influye. Nos hacemos responsables también de lo que le pasa. Alejandra Bernal dice: la práctica narrativa a mí me alivia, me arropa, me libera, me hace tomarme, y tomarme no tan en serio. Y eso es bueno para mí. Sofía Álvarez dice: me parece una práctica muy respetuosa. Marcela Andrea Díaz Pérez: soy novísima por acá, feliz de haberles conocido en el taller Honrar la Muerte, muchas gracias por todo. ¿Sigo? Mónica Mejías comenta: me los encontré de sorpresa, me gusta mucho la práctica narrativa, siento que les da a las personas muchas oportunidades nuevas, sobre todo cuando hay historias muy dolorosas. La Karina, querida Karina, que está saliendo de momentos difíciles, te mandamos un saludo muy cariñoso. Creo que todas y todos somos ciudadanos del mundo, más parecidos de lo que separan las lenguas. Gabriela Pérez: hola, buenas tardes, un gusto conocerles, soy Gabriela. Hoy tuve una clase muy interesante, la cual me lleva a estar conectada el día de hoy. Muy interesada en conocer más sobre la narrativa, gracias por compartir. Y así, hay más comentarios. Qué bonito. El Pedro Uribe, muy inspirador oírles, querido, muy inspirador que estés oyendo. Vale, saludos desde Maipú. Silvana: hola, tips desde la narrativa para la medicación familiar. Mediación. Ah, yo ya estaba mal. Vamos a pasar por alto ese fallido. Mediación. Mónica González: tan interesante es lo que comparten. Les saludo desde Río Negro. La práctica narrativa es una forma de ver el mundo que en lo particular me apasiona. Neftalí Centurión: hola, hablo desde Brasil, muy lindo escucharles. Me hace pensar en mi encuentro con la narrativa. Y así, bueno, Gabriel: creo que la narrativa te hace valer como persona, gracias por construir así, dice María Julia López García. Súper lindo porque sí, qué bonito. Como para mí escucharte, Marilita y Nitzan, me hace como reconectarme con la idea de las distinciones que uno puede hacer. Como Michael White decía, como no podemos hacer una distinción si no tenemos alguna experiencia de algún contraste. O sea, yo no puedo nombrar una experiencia y darle forma si no tengo con qué contrastarla. Y creo que esto habla de tener acceso, ¿sí? Como que tú, Nitzan, puedas nombrar el tipo de educación o la forma de ofrecer la educación que tú estás viviendo como autoritaria, y que es algo que yo no pude hacer en la universidad. Yo estaba básicamente confundido en la universidad, así de simple, ¿no? Pude hacerlo, pero no tan claro, no lo podía nombrar. Era un dolor de estómago más que nada, pero no lo podía nombrar. Y me imagino tú, Marielita, tú dirás después como qué distinciones podías o no podías hacer al ser entrenada en la universidad, por ejemplo, en una cierta forma de entender la vida. Pero como la importancia de poder, la importancia de tener acceso a una diversidad de formas de entender la vida, o de tener un acceso a diversas experiencias en la vida, creo que es parte fundamental de poder ponerle nombre a las experiencias sin darlas por sentado. Por ejemplo, tú puedes decir esto es autoritario porque conoces otras formas que te hacen poder contrastar tu educación en la UBA con otras formas de educación que tú has tenido. Pero, por ejemplo, para mí la universidad era la continuación del colegio y siempre fue la educación para mí así. No tenía un contexto tan claro con el cual contrastarlo para poder ponerle un nombre a eso que me estaba molestando. Quizás mi contraste tuvo más que ver con Kurt Cobain o con mi madre, que siempre ha reclamado por injusticia, y de hecho sus reclamos eran tachados
eran minimizados, eran humillados, eran, ¿cierto? Una mujer reclamando injusticia habitualmente es bien castigado en nuestra sociedad. Quizás de ahí vienen más mis formas mis dolores de estómago. Como que si mi estómago hubiese podido estar gritando algo que sabía, pero que yo no tenía palabras para ponerle. Eso me parece interesante, y a mí en particular la práctica narrativa me llegó, creo, como un ponerle palabras a mi estómago, y es un poco más que ponerle solo palabras, es una articulación política de un saber, y que me resonó con muchas cosas de mi propia vida, que supongo que vamos a ir comentando hoy día, otros momentos, pero que me conectó con la dignidad, me conectó con mi familia, me conectó con, con la esperanza, aunque es una palabra esa que cuido, pero con creer que las cosas podían ser diferentes. Y quiero decir una sola cosita, que es este libro, que no es particularmente el libro que más me guste ni que lea de narrativa, no es malo, es buenísimo este libro, pero no lo tomo mucho, pero es el primer libro que leí. Y justo hoy día, a propósito de esta reunión, estaba buscando el primer texto que leí de narrativa en mi vida, y que fue el que está ahí. Ah, Que que se lee dice, clarísimo. Acércalo no, un poco más. voy a- ¿Qué que dice? El dice, problema, bueno, léelo. el problema es un problema. Y dice, el problema es el problema, la persona no es el problema. Yo me acuerdo que yo leí eso y algo me pasó muy fuerte. Es una máxima que se suele repetir en la terapia, la práctica lingüística de la exteriorización, dice, que separa a las personas de los problemas, es una forma divertida de mover a los niños a enfrentarse con las dificultades y reducirlas. Y después, bueno, ese fue mi primer encuentro con la narrativa y sentí como algo que con el tiempo he llamado sentido de pertenencia, como que yo pertenecía a algún lugar y mi familia pertenecía a un lugar y los problemas que habíamos tenido tenían un sentido. Después de Ítalo, leer... perdón, están preguntando el nombre del libro, perdón, ¿podés decirlo Sí, para que quede? terapia narrativa para niños. De David Epstein, Bueno, es con otras de... Sí, personas, Jennifer Jenny Lovitz. Love. Pero yo creo que eso sería como mi respuesta a esto, ¿eh? Como me conectó con sentido de pertenencia. Porque en toda la carrera solo me conecté con tratar de identificarme con algún trastorno, tratar de entender a mi familia desde alguna enfermedad, desde alguna disfunción. Y todo eso era para mí como basura, como indignidad, como... Yo me dediqué a escribir teatros, más bien, en todos los años de psicología, de estudio. Es un poquito como parte de una respuesta. ¿Qué piensan? Y no, yo pensaba que, o sea, de verdad que otra cosa que a mí me cambia absolutamente, absolutamente la mirada y estar como frente a las personas, ¿no? Es como pensar que cuando alguien llega al consultorio o lo que sea, y, y con algo que le está pasando, ¿no? Eso que le está pasando, esa angustia, esa depresión, eh, o sea, el nombre que tenga, ¿no? Para la persona, eh, es una respuesta, ¿no? Es una respuesta, está respondiendo de alguna manera, y como esta frase, las personas siempre responden a las dificultades cuidando lo que es importante, lo que es valioso para uno en la vida, ¿no? Y eso también para mí, o sea, es como también una luz en el camino, y siento que ahí, o sea, que eso es una diferencia como blanco y negro, ¿no? O sea, que si yo puedo escuchar eso como un síntoma, como una patología, como algo, y entrar por esa puerta, o puedo encontrar eso como una respuesta a algo, ¿no? Como que está respondiendo a algo y que con esa respuesta está cuidando algo, ¿no? Y que después, bueno, claramente podemos eh, ver la respuesta y trabajarla y qué sé yo, pero, o sea, como, pero que hay algo importante ahí que la persona está cuidando con esta respuesta, ¿no? Y para mí eso es como el día y la noche, o sea, de cómo yo puedo conversar con esa puerta de entrada o con otra, hace como una diferencia
abismal, donde claramente valoro mucho más poder buscar respuestas y cosas que están siendo cuidadas que otra cosa, ¿no? ¿En qué está Initz? No estaba pensando en la importancia de eso, pero también me quedé pensando en uno de los comentarios ahí de narrativísimo. Igual pensando que yo no me siento narrativo, o no creo que pueda ser un adjetivo, digamos. Me parece que yo siempre lo viví como un intento, o sí, como un intento, que nadie logra tan bien como quiera lograr tampoco, ¿no? Pero en este intento hacemos cosas, y cuando hacemos cosas que mueven a la gente de un lugar a otro, y nos mueve a nosotros también, siente como, por lo menos a mí me pasó, de sentir más compromiso aún con esto. Entonces, bueno, no sabría ubicar yo, por ejemplo, un texto, no tuve esta experiencia, pero pienso que un momento fundante así para mí, en este trayecto, también en relación a esta idea de que las personas siempre responden, fue cuando apenas entré a trabajar en Entre Puentes, hace 4 años, y fue como unos meses después de terminar el diplo. Me invitó Carmen, que estudió con nosotros, que de hecho es también un buen momento para también hablar de cómo la narrativa no significó solo saberes para mí, sino que significó y significa mucha gente muy querida. Eh, Significa amigos y amigas muy, muy cercanos y cercanas. Eh, Como una comunidad, como realmente. Y estaba pensando ahora cuando habló la Marielita que fue como después de 2 o 3 meses o algo así, y yo sentí que sabía muy poco, que no sabía básicamente nada y todavía no estaba entendiendo muy bien qué estaba haciendo ahí, y como con esta sensación cuando me tocaba hablar con alguien de que ojalá estuviera acá Ítalo o la Caro, hicieran esto bien, y todo esto que nos pasa. Pero estaba muy decidido a explorar con una mujer sus respuestas. Era como lo poco que sabía, no me acordaba de mucho más en el momento. Una mujer que se llama Vanessa, que puedo compartir de hecho su historia y su nombre, de hecho me pidió que hablara de ella con su nombre, que eso también me habla de algo, como si la gente me pide que en clases, por ejemplo, comparta documentos con su nombre y su apellido. Más o menos me dice que estoy en algo parecido a esta curiosidad dignificante, me parece, no sé cómo lo ven ustedes. Y Vanessa es una mujer que sobrevivió a tanta violencia, a tanta tortura, de hecho, desde niña, muy chiquita. Y, y cuando llegó a Entre Puentes estaba como bastante interesada, de hecho, en olvidar lo que le pasó, y con un montón de ideas que invitaban a patologizarla, y con un montón de referencias psiquiátricas que invitaban a patologizarla, etc. Y me acuerdo muy fuerte de este momento, por su expresión corporal también, de cómo llegó y de cómo en una conversación de 1 hora más o menos, pudimos hablar de algunas cosas que ella hizo para resistir el abuso que vivió durante años. Pudimos como mapear distintas acciones: esconderse bajo de la cama, escribir por las noches, escuchar música, distintas cosas. Tengo un documento ahí que le hice. Y la siguiente vez le hice un documento, creo que fue de los primeros documentos que le hice a alguien alguna vez, muy precario así en Word, antes de que vos me mostraste Canva y tal. Simplemente nombrando las acciones que ella tomó y poniendo el título que habíamos acordado, que era a Vanessa por mantener viva la esperanza, así lo llamamos. Y me acuerdo muy fuerte de este momento porque le di el documento y se fue. Agarró el documento y se fue.
Y como trabajamos varias horas ahí en Entre Puentes, se fue directamente, me saludó y se fue muy emocionada, llorando, y volvió después de unas horas. Y me contó que tenía que ir a mostrarlo a su familia, que tenía que ir a mostrarlo a sus amigas, que tenía que compartirlo. Y fue como tan simple, y de repente vi como con bastante poco se puede contrarrestar experiencias de patologización, de minimización de lo que la gente hace. Es que tampoco hace falta tanto, digamos. Y eso ese me acuerdo que fue un momento cuando volvió, me contó que directamente lo fue a compartir con algunas personas de su familia y con algunas amigas. Me acercó a esta sensación de que estábamos haciendo algo que no se trata de verdad en todo caso, se trata de dignidad, ¿no? O se trata de agencia. Y ese es como un momento que nunca me va a olvidar, por ejemplo. Yo me quedé pensando en lo que vos has dicho recién, que uno no, o sea, el adjetivo, ¿no? Narrativo, narrativa, narrativísima, como no sé quién puso eso. Alguien espontáneo, seguro que yo no le dije nada. Este, pero pensaba en eso, como esto que vos decís, que es algo que uno va construyendo, ¿no? Y como, o sea, me hizo acordar Alex y Freddy, que no sé si sigue conectado o no, que cuando cursábamos el diplomado ahí en Buenos Aires con Inés, que mandó saludos también, y que Ale decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo porque mis pacientes no son narrativos, las personas con las que yo trabajo son cero narrativos y no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y cómo era una sensación que uno tenía, o sea, que claro que nos acompaña, ¿no? Pero es como uno, o como yo siento, que también hace un tiempo hubiera dicho, ah, no, mis pacientes son cero narrativos y yo no puedo no puedo tener estas conversaciones, ¿no? Y hoy puedo decir, no es que ellos son más narrativos, sino que ha sido como una construcción de poder escuchar y mirar el mundo y las personas desde ese lugar, ¿no? Como para mí, como esta experiencia de ir construyendo, ¿no? Como eh, y acercarnos a tener conversaciones más desde este lugar, quizá, como que eso me conectaba con eso. Y, y también otra cosa que pensaba en esto que vos has dicho, Nissan, que refleja, creo, lo que trataba de decir antes, que has hecho trabajo con mujeres, con Vanessa, que sobrevivió a muchos tipos de violencia y de abuso, ¿no? Creo que, o sea, como que ahí también siento yo que es muy dignificante y muy posibilitador conversar desde el lugar, o sea, de mirar a las personas como sobrevivientes, ¿no? Como, esto como decir, no como víctimas de abuso y maltrato. Creo que ya como que siento yo que eso es como una mirada de dónde pones el ojo, ¿no? O sea, como en las respuestas, en las cosas que pudo hacer esta persona para sobrevivir todo eso. Y eso como que a mí me hace como mucho sentido también, como el momento de trabajar con las personas. Hoy son 19:47 en Chile. A mí se me ha pasado ¿Querés rápido. que, Wow. ¿querés que lea algunos mensajes desde los últimos? Si tú quieres, Bueno, sería lindo. eh, ¿Puedo decir algo antes? saludos. Aprovechando, No, Marilita, aprovechando. Voy a decir algo antes, Marilita. No, bueno, dale. aprovechando que hay 116 personas que la Caro no está porque su mamá se enfermó y no COVID, pero tuvo que salir. Es importante porque la Caro es parte de esto y va a estar aquí y no está por un motivo súper importante y urgente, pero que está súper presente y eso, para que la gente sepa por qué no está la Caro. Bueno, si era eso lo que ibas a decir, si te dejaba con más cara. Feliz. Por eso insistí, porque sabía que iba. Bien. Bueno, mandan saludos de Los Ángeles, Chile, no California. Eh, lo que he aprendido de la narrativa es que permite ese sentido de agencia personal, que las personas vuelvan a dirigir el rumbo de su propia historia. Un saludo desde México, soy pasante de psicología. Buena pregunta, compas. ¿Por qué la narrativa? Creo que me acerca al valor del respeto, de la responsabilidad y por sobre todo la colaboración.
Anterior a este encuentro con la narrativa, en el transitar en la universidad y los primeros inicios en el ejercicio de la profesión, sentí una incomodidad que no era respondida en el contexto de formación experta, dominante sobre los saberes de las personas. Dicha incomodidad se convirtió muchas veces en incomprensión y en múltiples cuestionamientos. La incomodidad, estando cercana a la narrativa, hoy por hoy la celebro y se ha convertido en una brújula que me ha acompañado constantemente en el trabajo para con las personas y comunidades. La incomodidad se ha convertido en una compañera que me ha permitido poner más oreja, ojo y corazón, sentir que puedo contribuir un poco más con las personas. La narrativa dignifica a las personas y eso para mí es valioso, dice Ana Montaner. Pamela dice, el tema de las distinciones es abordada de manera súper interesante por Luhmann con la teoría de la forma del matemático Spencer Brown. Bueno, preguntaron por el libro. La narrativa me ayudó a amarme y a la vez amar a la narrativa y querer ayudar a la persona de mi entorno, más en la narrativa. Recibí oportunidades de crecer como persona, dice Gabriel. Robert nos saluda. Luciana Ayar, qué lindo lo que estoy escuchando sobre prácticas narrativas. Marielista me recomendó hacer esto como formación para mi profesión. Soy médica general y familiar y escuchando un poquito de esto entiendo por qué. Ya está inscripta para el año que viene. Así, sin impresiones. Qué bueno, dice la Ale, la Marijú. Y Lucho, también fue mi primer libro, sigo revisando la fotocopia con frecuencia. Mi presupuesto universitario de ese entonces no me permitía tener el original. Primer libro sobre narrativa, pero Marcela Polanco fue la primera inspiradora de Carne y Hueso por el 2015. Linda descripción. Inés rememorando. Marijú, la narrativa es comunidad también, ayuda a romper el aislamiento que es funcional a prácticas hegemónicas. María Paspose, me hace mucho sentido, curiosidad dignificante, me parece una forma narrativa potenciadora de conectarnos. No hay que poner copyright a ese término, Nitzan. Estuve en contacto con la narrativa en Trujillo, Perú. Copyright. Lo que me causó una gran reflexión fue lo que escuché de Carolina en la primera clase. No puedes tocar sin ser tocado. Esta frase me llevó a pensar muy seriamente sobre la responsabilidad de lo que se habla dentro de una conversación. De ahí me empezó una gran curiosidad por explorar la narrativa. Hasta la actualidad está presente esas ideas de experticia profesional que se han construido por años, pero cada vez la forma de ver el mundo desde la narrativa va calando más en mí. Saludos. Robert Gutiérrez, de Perú. Ale, es porque Mari en las primeras clases ya ella hablaba como narrativa, preguntaba como narrativa. No, Ale, no hablaba nada. Pequeños actos de resistencia, dice Isa. Sol Durso, gracias por compartir, Ítalo. Susanita Cardillo, aplaude, aplaude. Mariana Cerrillo, hola, estoy ansiosa por cursar el diplomado cuando sea posible. Estoy convencida que las prácticas narrativas pueden aplicarse al ámbito educativo, que pueden traer una gran transformación. Abrazo a todos, gracias por todo lo que han compartido en las charlas con Nitzan tan generosamente en estos meses de aislamiento. Y Juan Manuel Reyes, me encanta cómo se puede construir nuevas formas, mirar el poder y significar. Me encanta su alcance en el trabajo con niños. Son un montón de comentarios que tenemos, ¿no? Sí, qué lindo, 91 comentarios. Y bueno, Instagram, Pranas Chile, Resonancias, @resonancia, Resonancias BSAS. BSAS, @resonancia. En Instagram, Resonancias Prácticas Narrativas, simplemente. Perdón. Sí. Poco millennial. Poco millennial, somos poco millennial. Y Marielita, ¿cómo es el Instagram? Para que la gente arroba la otra historia. Prácticas narrativas, no me acuerdo. Pero puedo buscar la otra historia Tucumán. Eso era lo que teníamos que preparar, más o menos. Va a aparecer algo. Bueno, pero marketing. Se ve que esto no es público. Yo quería... la Clo, qué linda, mi amiga querida. A esta altura las prácticas narrativas ya están tan presentes en mi mundo cotidiano que ya no sé cómo describirlo. Tenemos que como que ir terminando, ¿verdad? Tenemos 7 minutos. Yo quería decir algo que para mí es importante. No hay tiempo. Pero no voy a alcanzar. Que esta pregunta es una pregunta que para mí es importante de hacerse en cualquier momento o en cualquier aproximación desde la cual uno trabaje.
en el trabajo con personas, porque ahora nos preguntamos por qué narrativa, porque es una pregunta bastante narrativa, de hecho. Es no dar por sentado la narrativa y es iniciar quizás una conversación en que se enriquezca, en la cual se enriquezca la historia de la relación de uno con la narrativa. Entonces aparece el mundo de uno también, ¿no? Aparece la experiencia, la vida de uno, y eso vinculado a lo que la práctica narrativa propone como entendimiento, ética, política, etcétera. Pero esto no es una pregunta narrativa que sea solo para la narrativa. O sea, sería bien importante hacerse la pregunta, ¿por qué psicoanalista? ¿Por qué conductista? ¿Por qué lo que sea que hagamos, ¿no? En este trabajo? Eh, porque no es neutral lo que hacemos. Y estas son solo ideas que nos enseñan, por lo menos a mí en la universidad me las enseñaban como verdades. Yo entraba de una sala de la verdad sistémica a la verdad psicoanalítica, a la verdad conductista, a la verdad humanista, y entraba en estas salas de las verdades y yo no entendía finalmente qué, cómo integrar todo esto, si había que integrarlo o no, o si era un error entender una patología, pero después el profesor de humanismo estaba hablando de otra cosa. Y entonces es importante entenderlo como parte de la filosofía. Estas son ideas simplemente, son ideas. Pero no son ideas simplemente, son ideas que tienen impacto en qué mundo estamos construyendo. Entonces las ideas, la base, la ética, la política, que está a la base de estas ideas, la visión de persona, de mundo, de relaciones, etc., nos lleva a ejercer un poder, una práctica, que puede llamarse terapia o lo que sea. A mí re poco me importa ser psicólogo, yo ocupo la psicología como un acceso a un cierto tipo de trabajo, pero yo no me identifico como psicólogo. Eh, y es importante saber cómo estamos ejerciendo ese poder, porque ese poder construye un mundo u otro. Mundos posibles. Un poco eso me parece importante. No sé, creo que tenemos que ir cerrando. No sé si quieren comentar algo, Nix, Marelita, antes de cerrar. Creo que, nada, bueno, nada, agradecer primero a ustedes dos y a todos los que están y todas las que están ahí escuchando y que estuvieron eh, la hora que duró esto. Y nada, que la verdad que para mí ha estado súper relajado y súper lindo como conectar, ¿no? Como, o sea, como que he sentido mucho esta sensación como de conexión, como leyendo los comentarios y esas cosas, como de esta comunidad, como que se la sintió mucho, me parece como un espacio como que para mí que estuvo bueno y como valioso en este tiempo, más ahora de aislamiento. Nada, tendríamos que después preguntarle al público cómo esto era una prueba piloto, si reincidimos o no reincidimos, o cerramos acá. Ideas también, ¿no? De cómo coincidir. Ajá, también. ¿Terminaste, María? Sí. Estaba pensando, bueno, igual en la importancia de hacer esto. Me escribió mucha gente después de los encuentros que tuvimos algunos sábados cuando empezó la cuarentena, por lo menos acá. Y fue muy bonito saber que eso está siendo importante para mucha gente. La verdad me alentó mucho para seguir haciendo, para seguir pensando cómo permitir estos encuentros, sean virtuales o presenciales. Y es muy bonito saber justamente que está siendo importante para personas de distintos ámbitos, ¿no? Es como, me parece, una reducción injusta pensar que esto es terapia y que es para el consultorio. Cuando es una posibilidad y puede ser que sea como el marco histórico en el que nace, pero hay gente que hace cosas tan bonitas con la narrativa en muchos lugares, ¿no? Y
Y eso, nada, me deja con muchas ganas de seguir. Y también de saber de la gente que está interesada y que asiste a todo esto, a lo que sea que propongamos, como con qué tiene que ver que sigan asistiendo y con qué tiene que ver que estén entusiasmadas y más que todo saber qué acciones permite, ¿no? Porque se trata de eso, me parece, como de estar abriendo posibilidades concretas de trabajar con personas y de movernos hacia prácticas que calzan más con lo que preferimos y con lo que nos parece justo. Entonces, ahí eso, me quedo con ganas de seguir. Súper. Tengo que decir que de la Claudia Vallejo, me encanta escuchar de su boca la palabra reincidencia, reincidencia. Eh, Pero el público está pidiendo, ¿no? sí, sí. Reincidencia. Den ideas, pues. Sería lindo escuchar como ideas de temas, porque va a ser, o sea, si es que lo repetimos, vamos a repetirlo así un poquito, como bien relajado, no como algo, como un encuentro, y si tienen temas o cuestiones que quisieran conversar, sería súper lindo Yo me escucharlo. voy a traer el vino para la próxima. Sí, Fue muy a la lento. próxima también va a estar la Caro, esperamos. Así que, mucho, sí. ¿Terminamos? Son 20 horas, se nos fue una hora entera en Oh, conversaciones narrativas. Se pasó súper rápido. Bueno, y que las propuestas de temas, por ejemplo, si el video queda, pueden quedar ahí en los comentarios Totalmente. o mandan a algún público enloquecido. Otra, me imagino así. Una más. Pongan tema, Eh, pongan tema. o, por ejemplo, en el mail o en el Facebook o en cualquier Instagram. Bueno, acá hay uno. La masculinidad, dice Ana, narrativas y los Tú cuerpos, la resignificación de los cuerpos. Los cuerpos. también. ¿Cómo se conecta la narrativa con la justicia social? Bueno, ahí ya tenemos Súper, 3 propuestas. ya. No propongan más, por favor. Ya está, nadie más proponga nada. Ya, y yo también dice reincidan, por favor. Y ya, todo, súper, súper. No nos vamos ni cagando, dice el Guido. ¿Sabes? Bueno, un Gracias abrazo, queridos. a todos por la abrazo atención grande. y por el cariño que se recibió en los comentarios. Sí, a toda la gente. Súper, súper emocionante. ¿Y te lo salimos así, como que salgo? Yo puedo cerrar y creo que se cierra porque estoy como anfitrión. Bueno, Ya, Adiós. muchos Chao. besos. besos.